Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí saludarlos. Yo soy la doctora en salud mental Paulina Acuña y en este video vamos a hablar de los 12 mecanismos de defensa inconscientes que usa tu mente para protegerte del cambio y del dolor. No te lo pierdas. Cariños bellos, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos otra vez y sobre todo con más contenido psicológico. Espero que estén disfrutando de todos los podcasts que hemos dejado anteriormente y que no duden en suscribirse y compartir porque vamos a seguir compartiendo este tipo de contenido de valor para todos ustedes. En esta ocasión les voy a hablar sobre un tema que es muy fascinante y muy interesante, sobre todo si tú estás tratando de entender cómo funciona tu cerebro, por qué funciona así, por qué pasa lo que pasa. Te vengo a explicar un poco sobre los mecanismos de defensa inconscientes. Todo esto te lo voy a hablar desde la línea del psicoanálisis. No sé si alguna vez has escuchado algo sobre el psicoanálisis o tal vez has escuchado sobre Freud. Te estoy hablando de tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El psicoanálisis es la línea más antigua de la psicología. No tiene mucho fundamento científico. Y yo sé que se me van a venir encima todos los psicoanalistas, pero it is what it is. Pero sí se les reconoce como los padres de la psicología porque gracias al psicoanálisis surge la psicología después como ciencia. Actualmente se le conoce como psicodinámica y se hacen múltiples esfuerzos por vincularla con evidencia científica. Una de las grandes maravillas del psicoanálisis es que tiene muchas teorías bastante interesantes y una de ellas es la de los mecanismos de defensa. El psicoanálisis nos habla de 12 mecanismos que tu mente y la mía, de forma consciente e inconsciente, siempre estamos utilizando para protegernos del dolor y protegernos del cambio. Ahorita te voy a hablar de ellos y yo te invito a que mientras me estás escuchando hagas un análisis interno, hagas un insight, seas tu propio psicólogo y trates de ver si estás aplicando o has aplicado alguna vez algunos de estos mecanismos. El primer mecanismo es la famosa negación. Creo que de este mecanismo se habla lo suficiente, sobre todo cuando estamos en un proceso de duelo. La negación consiste en simplemente, tal cual como lo dice la palabra, negar la realidad. No, no es verdad. No, no está pasando. No, no pasó. La negación puede ser tan polar como, por ejemplo, te va a tocar ver casos en donde una persona pierde un ser querido o, no sé, reprueba una materia o lo que sea que genere un impacto dramático en la vida de esa persona y realmente la persona está negada y está convencida de que esa no es la realidad, de que no es así, de que no pasó. Por ejemplo, también pasa en las dinámicas de pareja en donde a lo mejor te enteraste que te pusieron el cuerno y es como, no, no es verdad. Y sigo adelante como si eso nunca hubiera pasado. Eso es la negación, negar por completo la realidad. Otro mecanismo de defensa se llama represión. Si tú me preguntas a mí, yo de verdad creo que la represión es de los mecanismos de defensa inconscientes más peligrosos que existe en salud mental. Como psicoterapeuta clínica, yo te puedo decir que es el pan de cada día ver pacientes reprimidos en sus emociones. Incluso te interesaría saber que existen estudios científicos que tratan de relacionar la represión con enfermedades como el cáncer. Así de heavy, así de peligroso puede ser este mecanismo de defensa. Y no es como que haya uno bueno, ¿no? En realidad todos son malos, peligrosos, naturales, normales, habituales, pero se tienen que trabajar. Pero la represión consiste en que cualquier experiencia emocional que yo tenga, me la trago. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy muy feliz o estoy muy emocionada por algo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tienes? Nada. Que si yo estoy muy triste o estoy muy enojada por algo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tienes? Nada. Y en ningún momento dejo que mi verdadera experiencia emocional sea expresada. Otro mecanismo de defensa se llama regresión. Este es un mecanismo de defensa bastante interesante y tal vez las que son mamás lo van a identificar porque le pasa mucho a los hijos mayores cuando nacen niños menores. Pero también pasa en cualquiera de nuestras etapas, sobre todo cuando tenemos ciertas crisis de edad o algo así. La regresión consiste en regresar a comportamientos, pensamientos, actitudes anteriores, de etapas anteriores. Por ejemplo, esto que te decía de los hermanitos, que si tú tienes un niño de 3,
4 o 5 años y luego nace un hermano menor, vas a ver que ese niño de 5 años de repente empieza a actuar otra vez como bebé. O que si de repente tu pareja va a cumplir cierta edad y empieza a querer actuar otra vez como cuando tenían, no sé, 20, 25. Y tú dices, ¿qué onda con este comportamiento? Esa es tal cual la regresión, es volver a comportamientos, pensamientos, líneas, actitudes del pasado. Otro mecanismo de defensa se llama desplazamiento. Esto consiste en reaccionar ante una situación, pero frente a la persona o al objeto equivocado. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy teniendo una situación específica con alguien o con algo específico, yo reacciono, pero reacciono hacia otra persona o hacia otro objeto o hacia otra situación en mi vida. Esto, por ejemplo, lo vas a ver en el padre de familia que tuvo una situación con su jefe o está teniendo algo complicado en su trabajo y lo desplaza hacia su casa, hacia su hogar. Cuando llega a casa, ahí se desquita, ahí pelea. Eso es desplazamiento. Muevo el conflicto de su raíz de origen hacia otra área de mi vida. Otro mecanismo de defensa es la racionalización. La racionalización consiste en tratar de entender la situación como si entenderla fuera a sanar mi reacción emocional. Muchas veces pensamos que por entender la situación, con eso es más que suficiente para poderlo sanar. Y no. Una cosa es el razonamiento y otra cosa son tus emociones y tus sentimientos. Y a veces nos esforzamos muchísimo por poder comprender y poder entender lo que pasó porque creemos que de esa manera estoy sanando la situación. Cuando no, eso es solamente razonar la situación. Y razonar me puede llevar como a tratar de evitar la experiencia emocional en sí. Trato de entenderlo para no sentirlo. Sí pasó esto, pero fue por esto y fue por aquello y fue porque lo otro. Ok. Eso es racionalización. Otro mecanismo de defensa es la supresión o suprimir. Suprimir consiste en que voy a anular mi experiencia emocional y la voy a cambiar con ideas compensatorias. ¿Qué es una idea compensatoria? Voy a tratar como de justificar el por qué pasó lo que pasó, por qué me estoy sintiendo de esa manera. Y es como un típico, no pienses en eso, piensa en otra cosa. Eso es suprimir. Otro mecanismo de defensa es la famosísima proyección. Aquí creo que también se habla mucho de este mecanismo de defensa. El famoso lo que te choca, te checa. El famoso ¿qué tienes de mí que me molesta en ti? La proyección, tal cual lo dice su nombre, es cuando yo veo en el otro cosas que aún no he podido o que mi mente no me ha permitido ver en mí. Según el psicoanálisis, sería imposible ver situaciones, actitudes o características en otra persona que no estén de alguna u otra forma dentro de mí. Ojo, la proyección no es algo literal. No quiere decir que si a mí se me hace una persona muy parlanchina, yo soy muy parlanchín. No es una traducción literal. Siempre hay que hacer cierto análisis para tratar de descifrar qué es lo que estoy proyectando, pero la proyección es mucho más común de lo que te imaginas. Y esto es muy lamentable porque cuando aprendes lo que es la proyección, te das cuenta que a lo mejor todo eso que hablaste mal de esa persona o todo lo que te caía mal de esa persona tenía más que ver contigo que con la otra persona. También aplica como una defensa para ti porque si alguien está molesto o alguien te está señalando por alguna razón, muy probablemente esa persona se está proyectando. En un polo opuesto, otro mecanismo de defensa es la introyección. Introyectar es el opuesto de proyectar. Introyectar es cuando yo asumo como mías características, cualidades, virtudes o defectos de otra persona. Esto también lo vas a ver mucho, por ejemplo, en terapia de pareja o en relaciones intrapersonales, como relaciones familiares o de trabajo, en donde realmente es la otra persona la que está manifestando cierta actitud y yo la atribuyo como mía, tanto de forma positiva como de forma negativa. Otro mecanismo de defensa es la reactivación. La reactivación consiste en manifestar
intenciones, emociones opuestas a lo que realmente siento, pienso y quiero en el fondo. Recuerda que todos estos mecanismos de defensa son inconscientes. No es como que tú te das cuenta que estás haciendo esto. Bueno, claro que espero que después de este video, pues tú ya puedas ser un poco más consciente de lo inconsciente y te des un poco más de cuenta de cómo venimos actuando. Pero naturalmente las personas lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces, expresar una intención opuesta para tratar de tapar o de esconder mi verdadera opinión o mi verdadera postura del tema. Otro mecanismo de defensa que me parece súper interesante es la sublimación. Sublimar consiste en satisfacer esas intenciones internas, pero con conductas socialmente aceptadas. Por ejemplo, hay estudios científicos que demuestran que el cerebro de un asesino serial, por ejemplo, es muy similar al cerebro de un jugador de fútbol americano. O sea, los niveles de agresión, los niveles de violencia o los niveles de impulsividad de esos dos cerebros van a estar muy parecidos. La diferencia es que uno de ellos sublimó y el otro no. El jugador de fútbol americano, en atención a sus impulsos y a sus necesidades, buscó una actividad que fuera socialmente aceptada para poder satisfacer y expresar esos impulsos. Esto tiene que ver mucho con el contexto cultural, tiene que ver mucho con las diferentes herramientas que se le proporcionan a esa persona. Y si tú te pones a estudiar este mecanismo de defensa, te va a resultar igual de fascinante que a mí. Otro mecanismo de defensa muy común es el aislamiento. Aquí es en donde cualquier emoción negativa o intención negativa se deja fuera de la conversación, se ignora. Es distinto a la negación porque en el aislamiento simplemente se deja fuera, se corta. No lo estás negando como al principio que yo te explicaba que era como no pasa, no soy yo, yo no me siento así. En el aislamiento hay cierto reconocimiento de esta intención, de este sentimiento, pero simplemente se deja fuera de las decisiones, se deja fuera de la conversación. Y un último mecanismo de defensa es el divertir. Divertir, que créeme que en nuestra cultura mexicana, pero sí, hijuela, cómo usamos este mecanismo de defensa, consiste en agregarle humor a eso que me duele o a eso que me está confrontando o lastimando de alguna manera. Divertir es volverlo chistoso, volverlo gracioso, reírme de eso. Te sorprendería qué tan común es ver en terapia personas que te están platicando tragedias y que lo están haciendo mientras están riendo o lo están haciendo con una sonrisa en la boca. El divertir es uno de los mecanismos de defensa más socialmente adaptados, socialmente vistos o hasta aplaudidos. Tenemos dichos aquí en México como al mal tiempo buena cara, hay que reírse de los problemas o cosas así, y esto nada más nos habla de que hemos usado este mecanismo de defensa y lo hemos vuelto parte de nuestra expresión cultural. Creo que es importante mencionarte que no está mal utilizar estos mecanismos de defensa, puesto que tu mente realmente está haciendo su trabajo al tratar de protegerte del dolor. Ese es el trabajo de tu mente inconsciente. Pero lo que sí es importante es tratar de darte cuenta de cómo, por qué y cuándo los estás usando, porque a veces hay dolores que para ser sanados tienen que ser sentidos y tienen que ser vividos. Si tú fueras a un proceso terapéutico, estoy casi segura de que tu psicoterapeuta estaría tratando de ayudarte a que te des cuenta de cuándo usas estos mecanismos para ver a qué le estás tratando de sacar la vuelta. Espero que la información de este video te haya resultado igual de interesante e igual de fascinante como lo es para mí. Te agradezco mucho por compartirnos, etiquetar a personas que crees que este contenido les pueda gustar y sobre todo seguirnos en el resto de nuestras redes sociales como lo son TikTok, Spotify, Instagram y más. También aprovecho para recordarte que tenemos agenda abierta para ti. Si vas a libertarian.com, será un gusto para nosotros atenderte, ya sea de forma presencial o virtual. Hablamos inglés y español.
Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.